Salud, amigas y amigos de la iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros al constituyente Alberto Aranguibel, quien es, bueno, además un analista político reconocido y un experto en asuntos comunicacionales especialmente. Queríamos conversar con él acerca de los acontecimientos ocurridos el pasado martes 30 de abril en las afueras de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda de la Carlota y bueno, lo que eso significa en este momento de la vida política del país. Sí, yo creo que hay varias cosas que habría que leer con ese evento. Un evento verdaderamente insólito, que yo en principio no califico de golpe de Estado. Yo lo califico de suicidio político masivo, ¿no? Un hecho completamente inusual en el mundo entero, el que haya de manera colectiva un suicidio político como el que está acostumbrado a hacer la oposición, pero que aquí llegó al nivel más alto, al tope de la insensatez y del delirio. Acabamos de ver el suicidio, por ejemplo, de Alan García. Es normal que haya un suicidio cuando se produce individual, pero de manera colectiva creo que la historia no registra sino lo que hace la oposición, en unos casos absteniéndose de manera absurda en un proceso electoral donde pondrían seguramente obtener resultados de algún nivel que les sirviera para ir armando la fuerza política que ellos necesitan y que nunca lo han utilizado, lo han desechado siempre, incluso cuando han participado. Es decir, porque lo han hecho con desdén, lo han hecho con desprecio hacia el sistema democrático venezolano que estamos construyendo con tanto esfuerzo todas y todos los venezolanos. Y digo que no es un golpe de Estado, porque un golpe de Estado probablemente en lo técnico, jurídico, sí quepa el término, como seguramente va a tener que usarse en todo el proceso que se le va a seguir de ahora en adelante a través de los tribunales que van a tener que ver con esta causa. Pero desde el punto de vista estrictamente político, es un suicidio, porque nadie que tenga dos dedos de frente, con un mínimo de inteligencia, en la posición cualquiera que sea, en la que estaba hasta ese día Juan Guaidó, hubiera cometido ese disparate, habiendo él mismo convocado la que él dijo que sería al día siguiente la marcha más grande y multitudinaria de la historia. Ahí estaba haciendo él en principio un reconocimiento que nadie le estaba pidiendo, ese 30, de que no tenía el más mínimo convencimiento de que iba a ir alguien al día siguiente. Es decir, él lo que reveló al mundo entero fue su convencimiento de que no creía posible que fuese ni medianamente la gran marcha de la historia la que iba a darse el día siguiente. Fue un suicidio político, además, porque quienes estaban ahí jugando, empezando por Leopoldo López, estaban jugándose un albur sobre supuestos que ellos, de manera muy idílica, han venido armando. Es decir, ahí lo que sucedió este 30, estoy absolutamente convencido, no fue sino la concreción de un deseo desesperado desde hace un año al menos de Leopoldo López por salir de su reclusión domiciliaria a la que está sometido, o estaba, porque ya lo perdió, ese beneficio lo acaba de perder, entonces parte del suicidio es ese. El plan que ellos habían montado era el de que si fracasaban todos los intentos en lo que ellos obviamente han estado montados, como por ejemplo el de tratar de acabar con la vida del presidente en la avenida Bolívar en agosto del año pasado con los drones aquellos, así como las acciones que ellos creyeron que iban a funcionarles para derribar la lealtad del pueblo a la revolución, con el sabotaje económico, con el cerco que ha impuesto los Estados Unidos para la comercialización del petróleo, etc. Todo eso que ellos creyeron que iba a cristalizarles no le cristalizó. Es obvio que Leopoldo López apostó a que en la rueda que ellos se plantearon como mesa supuestamente unitaria para el cargo de la presidencia de la Asamblea Nacional, en desacato incluso al
salir los que le precedían en el turno del cargo, era obvio que le tocaba voluntad popular, pero que no iba a poder el jefe de esa agrupación estar al frente de ella porque está precisamente recluido en su prisión domiciliaria. Y entonces eso le significaba que tenía que poner a alguien, a un títere, y puso a su cargamaletín, a su asistente personal, para que cumpliera la función de decretar ese vacío de poder que ellos han montado, digamos, manipulando la Constitución venezolana. Y con eso entonces iba a haber exactamente la liberación de Leopoldo, y entonces él podría lanzarse de candidato y asumir la presidencia en lo inmediato. Ellos sobreestimaron todo eso. Pero el que es más lamentable es el suicidio de Edgar Zambrano, que yo digo que lo suicidó la castañuela, porque fíjate que el hombre se presenta incluso enflusado ya para asumir la presidencia de la Asamblea Nacional que le corresponde. Si Guaidó ya no estuviera en esa presidencia porque tuviera que ir a otra posición o a la prisión, que era lo más probable, la cuenta que saca Edgar Zambrano es perfectamente clara. Yo debía irme a esperar el desarrollo de los acontecimientos en la Asamblea Nacional, en el Capitolio, en el centro de Caracas. ¿Por qué no se fue al Capitolio si ya estaba vestido incluso de presidente de Asamblea? Porque él creyó que le iba a afectar el evento de la Castañuela, donde se quedó sin seguidores de la oposición y no teniendo ni chavistas ni opositores que, digamos, con los que él pudiera contar para él consagrarse como presidente de la Asamblea Nacional una vez que ya no estuviera Juan Guaidó. Él tenía que hacer algo mucho más allá. Por eso se presenta, incluso ya cuando no les había levantado las claras a estos tipos y ya estaba más bien desinflándose todo aquello a las 9 de la mañana, él se presenta como que sí, en efecto, vengo aquí a demostrarle a esta militancia opositora que yo sí soy un gran líder opositor. Y terminó, fue suicidándose, porque él no podía hacer más nada, él fue obligado por la castañuela, digamos. Entonces, ese suicidio político masivo, en el que están, por cierto, los tenientes coroneles y otros cuadros mayores y tal de la Guardia Nacional que estuvieron ahí, que acaban de ser ascendidos hace apenas 3 meses. La mayoría de ellos fueron ascendidos y teniendo como referencia contundente, inmediata, lo que pasó en la frontera y el padecimiento de los militares que están allá, abandonados a la buena de Dios por estos tipos, que no les pagaron los dólares que le ofrecieron, que no les hicieron ninguna atención, ni siquiera consular de Colombia allá, nada. Están en la completa orfandad, abandonados completamente, y que no vieron la posibilidad de que a ellos les pasara lo mismo, es de verdad doloroso, por decirlo menos. Ahora, Alberto, algunas personas opinan, inclusive anoche Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa esbozaba como una posible hipótesis la idea de que esto haya sido el equivalente al llamado tanquetazo de Pinochet, ¿no? Que Pinochet en 1973 hubo un evento previo llamado el tanquetazo, que fue justamente sometido por Pinochet como en ese momento leal al presidente Allende. Sin embargo, fue solamente como una especie de medición de fuerzas para luego dar el verdadero golpe. ¿Tú crees que hay algo de esto? No, yo sí he oído esa tesis, la he leído con detenimiento. Es lo que también llamaba el Che Guevara la bala trazadora. Es decir, que es esa bala que tiene una cualidad que en el transcurso, el trayecto de la bala, deja una estela. Entonces tú ves el comportamiento del aire y todo eso y tal, y sabes dónde corregir el disparo que vas a hacer efectivo después. Sí, ese tipo de ensayo desde el punto de vista de las tácticas militares existe. Pero como te digo, yo creo que aquí no hay posibilidad alguna, porque eso se hace cuando tú tienes un activo que vas a movilizar, que vas a poner en el juego, y entonces lo estás corrigiendo, pues estás corrigiendo, enfocando dónde lo vas a colocar. Pero ellos aquí lo que estaban diciendo es que no creían que iba a concentrar a nadie el día miércoles. Si ellos tuvieran el mínimo de convencimiento, de fe en que hubieran podido reunir a alguien el 1 de mayo, no hubieran tirado esa parada. Claro. No lo hubieran tirado, ni Leopoldo López hubiera querido salir el día antes, hubiera esperado el día siguiente, ese mismo día hubieran hecho esa misma acción en la confusión del 1 de mayo. Es decir,
no creían en lo absoluto porque nadie les iba a ir, porque este hombre ha fracasado, como no ha hecho nunca la oposición, de manera tan persistente, en tan corto tiempo, que la gente de la oposición los detesta. Es decir, esto es un fenómeno único en el mundo, donde hay un sector político donde la militancia desprecia más a sus líderes que a quienes se les oponen, porque los desprecian más. Es decir, tú oyes, por ejemplo, cosas como las de Patricia Poleo, ¿no? Es después de, ¿quién pudiéramos decir que es una cabeza pensante ahí en la oposición? No se me ocurre nadie que piense, pero digamos, una figura prominente, digamos, desde el punto de vista de la reflexión de la derecha, de la oposición en Venezuela. Patricia Poleo es una persona que está desesperada, asustada porque la están amenazando, porque le están diciendo de todo, no solo insultándola, sino que la están amenazando, igualito como están amenazando a los chavistas, que ya te va a llegar la hora, que ve a buscar tu pedazo de tierra donde te van a enterrar, no sé qué, todo eso. Y resulta que ella es la que hace apenas unos meses estaba diciéndole a Jaime Bailey con el mayor convencimiento y la mayor contundencia que hasta la última secretaria se iban a llevar por delante cuando llegara la derecha al poder en Venezuela, si eso se diera. Y tú dices, bueno, pero esta gente no se da cuenta de la incongruencia, ¿no?, de lo que está sucediendo. Bueno, porque exactamente ahí hay un fenómeno comunicacional que está mediando en todo esto, que es probablemente desde mi punto de vista el factor más importante, el más determinante, por encima del económico incluso. Porque yo creo que el económico en buena medida está determinado por el comportamiento de lo mediático en el país. Justamente yo quería que abordáramos ese punto porque, bueno, tú eres un experto en la materia y que viéramos cómo ha sido el tratamiento. Que, por ejemplo, en este caso incluso se notó comunicacionalmente la presencia de armas de guerra en manos de las personas que estaban en este supuesto alzamiento militar. Y sin embargo, la vuelta que le dieron un poco en la prensa internacional y en alguna prensa interna también, fue un episodio de una tanqueta que atropelló a alguien allí, ¿no? Entonces, siempre encuentran como la manera. Eso es un video viejo. Menos mal que lo mencionaste, y perdóname que no me quiero salir de lo que estás planteando, pero esto me parece importantísimo porque parte de la afectación, porque ya no se puede hablar de impacto comunicacional sobre la sociedad venezolana en este momento, sino de la afectación a la vida nacional, a la vida de todas y de todos los venezolanos que están haciendo los medios, es que se puede utilizar videos viejos o de otras latitudes para tratar de ilustrar una realidad que no ha sucedido y sirve para crear esa nueva realidad con la misma naturalidad que si fuera verdadera. Eso es un fenómeno importantísimo que nosotros tenemos que trabajar y no hemos trabajado debidamente. Nos hemos quedado en la fraseología, en los eslogans, para señalar, acusar a la fake news, pero la gente no sabe bien qué es fake news, ni sabe ni siquiera qué es posverdad. Pues me he encontrado muchísimo que hay confusión con el término de posverdad y si tú quieres hablamos después de eso. Pero el video ese es en la autopista, es a nivel del distribuidor Altamira, pero hace por lo menos 25 años que fue tomado, porque desde hace 23 años fueron colocadas unas islas o unas defensas entre el canal de ida y el canal de venida que tienen 1,5 metros de altura y que salen los videos que se hacen de la Carlota ahorita desde otro ángulo y tal, en la guarimba que quisieron montar ahí el martes, y que en ese video que están diciendo que es el de la tanqueta que pisa los tipos ahí, no sé cuánto, no aparecen. Si tú lo miras con detenimiento vas a ver que los postes son los mismos, la curva es la misma, la rampa de acceso que viene desde el Gustavo Herrera es la misma, pero no hay ninguna defensa de por medio. Y por eso la tanqueta puede cruzar, porque si no, no podría hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque uno termina reforzando las cosas. Sí, en relación al uso o al desempeño, más bien, del medio de comunicación en todo esto, lo más importante que hay que decir es que el fenómeno que hay que corregir es el desencuentro. Y no me refiero al encuentro o desencuentro al que nos referimos desde el punto de vista religioso, que en la búsqueda de la paz siempre citamos, ¿no? No, ese candoroso no es del que estoy hablando. Yo estoy hablando del desencuentro, es decir, de las líneas encontradas, de la contravía
en la que está operando la comunicación en Venezuela de una manera completamente insensata, demencial. Es decir, la gente de la oposición tiene una realidad virtual tan absolutamente enquistada en el cerebro que no atiende de ninguna manera la realidad verdadera, no le significa ni le importa nada, aun cuando la vea de manera constatable. Entonces la pérdida de la constatabilidad como referente, la pérdida de la prueba del hecho que se está denunciando de manera consistente es muy peligrosa para la sociedad, porque eso a lo que conduce es a la anarquización y a la pérdida de todo respeto, ya no por las instituciones de la democracia en términos abstractos, sino por la institucionalidad misma del Estado, que es lo que persigue los sectores que están detrás de toda esa manipulación mediática que está buscando la desmovilización de la sociedad para que caiga en la anarquía. Esos factores capitalistas, que son los grandes dueños de los medios de comunicación, que conducen a la sociedad, o la orientan en ese sentido, tienen perfectamente claro qué es lo que están haciendo. Ellos buscan que haya esa falta de encuentro porque es ahí donde hay la pérdida completa de las posibilidades de debate, de confrontación directa, de razones, de punto de vista, de ideas. Y lo hacen ¿por qué? Porque en el debate de las ideas hay un fenómeno donde no hay ninguna posibilidad que gane la lógica del modelo capitalista burgués. Es que ellos no tienen planteamiento ideológico. Es decir, la izquierda históricamente se ha fundado en un instrumental ideológico razonado, desarrollado en profundidad. Hasta la misma derecha, en el ámbito de la academia burguesa, el marxismo es fundamental para el estudio de las carreras económicas, políticas, etc. Porque no tienen, el capitalismo no tiene, porque no acepta que las ideas medien como factor determinante del desarrollo de la sociedad. Se necesita que sea lo contrario. Para que haya la desmovilización tiene que haber una sociedad ignorante, tiene que haber una sociedad que simplemente obedezca a doctrinas ya moldeadas, ya desarrolladas, ya esquematizadas, que es lo que persigue, por ejemplo, el modelo de Donald Trump, la búsqueda de imponer su control, su hegemonía planetaria a partir del dictamen antojadizo del presidente de los Estados Unidos y no del razonamiento de, mira, un momentico, ¿cuál es la democracia? ¿Cómo es ese modelo? ¿Por qué tú dices que esa democracia, que apenas tiene 200 años, que es la de Estados Unidos, tú la vas a ir a imponer en sociedades que tienen 10.000 años de historia, con culturas, con creencias, con filosofías desarrolladas a través de miles de años? Es decir, ¿por qué tú vas a destruir aquella que está asentada en las sociedades de manera muy profunda por tu visión antojadiza? Eso no lo puede aceptar. Por eso es que decía Barack Obama de manera tan insistente que él no le interesaba la historia, porque la historia conlleva el razonamiento de las ideas, etc. Ahora, Alberto, fíjate que la respuesta del 1 de mayo es muy significativa también, ¿no? Porque vimos un fracaso en la convocatoria, obviamente también afectada por los hechos del día anterior. No pudimos saber cómo iba a ser la real convocatoria si hubiera continuado, digamos, el proceso. Pero además vimos una respuesta tremenda de parte del pueblo revolucionario, del pueblo chavista y del pueblo trabajador en general, con una manifestación realmente grande, ¿no? De las más grandes de la historia de la celebración del 1 de mayo. Sí. Entonces, pareciera que el efecto de estos acontecimientos del día anterior, a pesar de toda la manipulación que se intentó realizar, fue muy positivo para el gobierno de Nicolás Maduro. Pero ojo, ahí hay que leer también que el determinante no es nada más la capacidad de convocatoria que tenga en un momento determinado en un sector o en el otro, o el deterioro que te puedan causar los acontecimientos previos, como en el caso de la oposición. No. A Guaidó se le viene ya desinflando todo su bluff desde mucho rato atrás. Ellos han estado jugando a más un montaje escenográfico que a hechos reales, concretos,
que les permitan a ellos mantenerse en el discurso de que tienen ya que tomar el poder, etc. Lo que está sucediendo en Venezuela no es una coyuntura sobre la cual tú puedas, digamos, montarte para examinarla a partir de los hechos inmediatos. Lo que nos está sucediendo es el resultante de una cadena de eventos que han desatado uno tras otro el siguiente. Es decir, no se puede entender lo que pasa en Venezuela si no se sabe examinar de manera retrospectiva todo lo que nos ha pasado desde el día del fallecimiento del comandante Chávez hasta acá. El día del fallecimiento del comandante Chávez se produjo el impacto más severo que pueblo alguno haya padecido en los tiempos modernos, por lo menos, con el fallecimiento de un líder. Fue un impacto sumamente severo. A mí me llamó gente hasta de la oposición, dolida, que le sentí en algunos casos, tú sabes, la voz entrecortada, dándome el pésame por el fallecimiento del comandante. Gente de nivel en el ámbito de la oposición que me llamó en esa oportunidad. Es un impacto muy grande que sufrió la sociedad. Pero también fue un impacto para los sectores más recalcitrantes de la derecha, sobre todo los del sector del capital privado, el sector empresarial, el sector de las grandes empresas comerciales del país. Ellos creyeron, efectivamente, porque para eso estaba dirigido el discurso contra el comandante Chávez durante mucho tiempo, que Chávez era un dictador, que no había revolución en Venezuela, sino una dictadura, y que al quitar al dictador se normalizaba la vida del país en términos del modelo burgués, de la economía como la conocía el país antes de que estuviera el comandante Chávez. Ellos creyeron eso y por eso desataron esa voracidad alcista de precios que se desató de manera simultánea, y en lo cual mucha gente, incluso de la revolución, leyó muy mal lo que se estaba haciendo, lo que estaba haciendo el presidente Maduro. La primera acción que tomó el presidente Nicolás Maduro es la misma que le está pidiendo la gente hoy, en su gran mayoría, de manera, digamos, imprecisa, pero muy desesperada, que es la de meter preso a la gente. El presidente lo primero que hizo fue el dacazo y se detectó que esa no era la solución, porque la coyuntura por la que se estaba atravesando con el fenómeno alcista de los precios que se desató en ese momento, empezando apenas el gobierno del presidente Maduro, fue una situación que estuvo determinada por la simultaneidad en que se dio en todo el ámbito del comercio y de las empresas. Entonces no podías meter preso a todo el sector comercial del país. Eso fue el primer, digamos, fenómeno que se encuentra el gobierno. Había que resolverlo de otra manera. Y es donde empieza a trabajar el presidente, además de todos los demás fenómenos que distorsionaban la economía de una u otra manera, como fue, bueno, si el gobierno va a salir entonces a producir en todo caso, generaron entonces otro evento que no está en la lógica del comercio normal, que fue la del acaparamiento y esconder la mercancía. Ese fenómeno no sucede en ninguna parte del mundo, eso no es lógico. Para el comerciante por eso invierte tanto en los locales comerciales, pues tiene que tener una vitrina que la gente vaya y busque. No es lógico esconder, que es a la inversa. Bueno, hubo que enfrentar eso. Y enfrentando eso, entonces la empresa se abocó a otro fenómeno distorsionador que tampoco está en la lógica económica de ningún país, que fue la del contrabando de extracción. Si me vas a ir a buscar los galpones, entonces me empiezo a llevar esto para Colombia. Al llevarse eso a Colombia, entonces se desató la voracidad cambiaria que hizo que el Estado colombiano se convirtiera en el mayor extractor de la riqueza venezolana, ya no solo por el contrabando, sino por la modificación cambiaria que ellos hicieron con su resolución número 8, en la que nos están asaltando nuestra economía, robándonos con el cambio que les favorece a ellos en la compra del dólar. Entonces así, como te digo, se fueron desencadenando. ¿Qué hizo el presidente entonces? Bueno, apeló a otra fórmula. Así fue como aparecieron los CLAP, después apareció el Petro. Es decir, ha habido una cantidad, los bonos soberanos, es decir, fórmulas que han tenido que aplicarse de acuerdo a una realidad atípica, inusual, inesperada, y que se debe atacar, digamos, con una visión como lo ha hecho el presidente, con mucha mesura, con mucha resiedumbre, y en la que no operan las recetas económicas normales, tradicionales. Entonces, por eso es que hay ese debate
incluso a lo interno de las filas revolucionarias. Hoy entre los economistas revolucionarios hay confrontaciones severas sobre el asunto de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se está haciendo, y eso se produce precisamente por eso, porque el escenario es completamente atípico. Entonces no se puede pretender que lo que sucedió el 30 es un asunto de si Guaidó tuvo ese día fortaleza o la gente no llegó a la hora o sí llegó. Eso no es así. Ni tampoco que la gran convocatoria que hizo ese día, 1 de mayo, el chavismo, haya sido porque la gente reaccionó solamente contra esto. No, la gente ha ido reaccionando, como por ejemplo en Cuba. En Cuba el 1 de mayo es una de las marchas más grandes que hay en toda Latinoamérica, probablemente la más grande que hay es los 1 de mayo. ¿Por qué? Porque bueno, ahí hay un trabajo de creación de conciencia a través del tiempo, décadas de confrontación con el mismo enemigo con el que nos estamos enfrentando, que el pueblo cubano ha visto de manera clara, sin ninguna confusión. Ha sabido desde el principio, porque así lo tuvo claro Fidel y así lo transmitió en la calle con la gente, con el pueblo cubano desde siempre, que el enemigo era el imperio norteamericano con las acciones que eran constatables, que era el bloqueo económico, el cerco, etcétera, impuesto por los Estados Unidos, lo que hacía pasar el trabajo y el hambre de ese pueblo. Aquí está sucediendo lo mismo. Cada día el pueblo está adquiriendo más conciencia en la medida en que ven las declaraciones de John Bolton, de Mike Pence, jactándose de que ellos sí, ellos pueden aplastar pueblos, ellos les gusta asesinar y masacrar a la gente de manera masiva con sus medidas, porque eso los realiza a ellos en su convicción imperialista, etc. Entonces, como te digo, los fenómenos que están sucediendo hoy en Venezuela deben ser vistos a partir de la comprensión de que el fenómeno no es uno solo, sino una serie. Sí, quería justamente que termináramos, que me comentaras lo siguiente. En Venezuela, en otros países han resultado hasta fácilmente estas recetas que Estados Unidos y bueno, todo el capitalismo hegemónico aplica para cambiar gobiernos. Han funcionado en los países árabes, ha funcionado en países de Europa Oriental. En Venezuela no. ¿Cuál es la diferencia? Son muchas, son muchas. La más importante que tenemos es que la revolución bolivariana se plantea sobre el barril más grande de petróleo que hay en el planeta. Todas las revoluciones siempre se dieron por el agotamiento económico de cada uno de los países donde se produce, que generó tanta hambre, tanta miseria, que ya incluso los sectores hegemónicos dominantes las padecían y no tenían en ningún caso fórmulas de salvación a la mano, porque sabemos los sectores hegemónicos siempre se erigieron sobre la explotación de los trabajadores, los campesinos, etc. Y cuando ya no puedes ni siquiera al campesino explotarlo de tanta miseria que hay, bueno, empezaban a decaer esos regímenes que existieron, la monarquía en Rusia, el imperio chino, etc. ¿Qué es lo que sucede en Venezuela? Que en Venezuela, primero, la naturaleza que tenemos caribe nosotros nos lleva a ser un pueblo que tenemos un altísimo nivel de conciencia de manera natural, independientemente de lo que fue el gran esfuerzo de formación ideológica que hizo, de repolitización, como lo llamó el presidente Chávez en su momento, y eso es, por supuesto, un gran activo. Pero hay una cantidad de otros factores que yo he enumerado por ahí en algunos artículos, en un esbozo temático por encima, que es que la realidad que tiene hoy el mundo entero es completamente distinta a la que esperaba el imperio norteamericano, incluso a la que tuvo el imperio norteamericano cuando todos esos procesos de invasión, de destrucción de sociedades enteras eran llevadas adelante por sus fuerzas militares. La realidad hoy en el mundo no es que opera o se produce en función de Venezuela y de la realidad venezolana, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que digo es que la coyuntura venezolana, la agresión de los Estados Unidos contra Venezuela se produce en un contexto internacional en el cual el mundo le está diciendo al imperio norteamericano: no nos gusta ese modelo que tú estás tratando de imponer, porque es un modelo imperialista que está en principio basado sobre el exterminio del derecho internacional, lo cual es muy grave porque es volver a toda la incivilidad que había antes de las dos guerras mundiales, por lo cual se llevaron a cabo esas guerras mundiales. Es decir, la gran fórmula de salvación
para que no llegáramos a la Tercera Guerra Mundial, ¿cuál fue en el 48? Las Naciones Unidas. La búsqueda de los organismos de cohesión, de integración, de intercambio que ha habido desde entonces, los no alineados en el 61, después de ahí en adelante todo lo que surgió en Latinoamérica y en Asia y en Europa, en la búsqueda de la cohesión de esfuerzos para prosperar, es lo que está destruyendo los Estados Unidos con su lógica de la OEA, que nunca sirvió para nada. No se recuerda una sola actuación en función de los pueblos por parte de la OEA, y la única que pudiera argumentarse fue la vez del derrocamiento de Zelaya en Honduras, pero fue convocada por Chávez. Si no, la OEA no hubiera aparecido por ahí, porque no está en su propósito, en su lógica, en su filosofía, el trabajar en función de los pueblos, sino garantizar que el sueño de los Estados Unidos de secuestrar América para sus intereses se cumpla. Fíjate que lo que ha sucedido todo este periodo no es que Donald Trump, yo recuerdo que el presidente Nicolás Maduro me lo preguntó la semana de haber sido electo Donald Trump presidente en una transmisión por el Canal 8, y me decía, ¿qué opinas tú de este hombre? Y digo, no, el raro era el que está saliendo. Es decir, que Estados Unidos ha tenido un presidente negro, es lo atípico, lo inusual. Este hombre es el que representa y encarna el perfil perfecto del presidente norteamericano, igualito a Ronald Reagan, etc. Pero con el añadido de que él lo ve desde una óptica empresarial. Su mente está entrenada para la lógica empresarial, que se basa en el principio de la libre competencia. Y la libre competencia es el derecho libre a exterminar al competidor. Entonces eso es lo que está haciendo Donald Trump, buscando exterminar todas las economías para que sobreviva él y se beneficie del decaimiento de esa. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El secuestro que ha hecho los Estados Unidos de los países del continente americano lo hizo desde la sola pretensión de adueñarse del término América como su nombre. Es decir, el hecho de que ellos se llamen América hace que la lógica de la doctrina Monroe opere de manera natural para todo el mundo, y que lo que estaría él haciendo es, mira, yo estoy dando cumplimiento legal a un hecho real, que es que América es de aquí hasta allá abajo y yo soy entonces el dueño de todo esto. Entonces hay un tratamiento eminentemente comunicacional de la realidad política, cada vez más, en la medida en que la comunicación se convierte en el instrumento que soporta, que permite que exista hoy por hoy el capitalismo. Si no existiera el medio de comunicación, no habría capitalismo hoy en el mundo, se habría acabado. El capitalismo se sostiene por las mentiras, por las falsedades, por la manipulación aviesa que hace de la realidad el medio de comunicación sobre la realidad verdadera que tienen los pueblos. Bueno, le damos las gracias al constituyente Alberto Aranguibel por haber estado hoy con nosotros. Los invitamos a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, a que se suscriban al canal de YouTube, que tienen el botón por aquí, y a que le den a la campanita para que tengan las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, ya sea de este programa Cara a Cara o de los otros programas de La Iguana TV, y también de los videos en caliente que tenemos en el día a día de este dinámico país. Le damos las gracias igualmente a nuestro equipo técnico, integrado hoy por Lacidey Lorenzo y Simón Acosta, y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Será hasta la próxima vez.